Hacemos la pregunta al final y la dejamos para el domingo que viene. ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? Largamos, Joaquín. La que vamos a ver ahora entonces de las cualidades es la que está en nuestra guía como número 7. Dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. La palabra es en el griego enkrates. Fuerte en una cosa, bien controlado. Eso es como si fuera un sinónimo de la palabra. Dueño de sí mismo. ¿Cómo lo podríamos definir a una persona que es dueño de sí mismo? Que tiene autodisciplina, autocontrol. Lo que la Biblia llama muchas veces dominio propio. Dominio propio. Esta faceta, este requisito, es muy indispensable en toda la vida, pero muy particularmente en los deportistas. Los deportistas tienen que tener disciplina, disciplinarse y controlarse si quieren, indudablemente, especialmente los que entran en una competencia en el deporte y cada vez van desarrollándose en la disciplina, en ese deporte y van creciendo. El deportista tiene que ser disciplinado, si no, va a fracasar. Pablo lo menciona. Pablo en su tiempo utilizó muchas veces la figura del deportista de aquel entonces. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. Todos los deportistas, miren lo que dice Nueva Versión Internacional, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. El premio que obtenían en aquel momento era una corona de laureles. Por eso es que Pablo dice, se echa a perder. Y sí, se marchita a los 10, 15 días, ya las hojas están secas, se caen de la corona. En cambio nosotros, por una que dura siempre. Dice la versión Reina de 60, todo aquel que lucha, estaba hablando del luchador greco-romano, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. En cambio nosotros, pero nosotros una incorruptible. Creo que conocemos, especialmente lo que nos gustan los deportes, y nos remontamos a la historia, muchos deportistas que fueron grandes deportistas, pero cuando no tuvieron control de su vida, fracasaron. ¿Alguno se acuerda de alguna? A ver. Monzón. No en el deporte, pero fracasó en su vida. Uno fue Maradona, tal vez uno de los mejores jugadores de fútbol. En el mismo deporte fracasó, cuando no tuvo control de las sustancias que estaban. Y después un descontrol total de su vida. Monzón fue tal vez uno de los mejores boxeadores, al que le gusta el boxeo como deporte, del país y del mundo en su momento. Lamentablemente los triunfos que logró en el deporte los arruinó con su vida, no tuvo control, no fue disciplinado. Ya lo vamos a ver más adelante con otras cualidades. Y terminó mal en la cárcel, murió de forma muy triste. Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Está utilizando una figura, utiliza una comparación, un símil. ¿Cómo? Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse.
Acá está ilustrando el sabio Salomón y dice: aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que no tiene control, dominio propio, disciplina de su vida, viene a ser, y lo ilustra a una figura de aquel entonces. Una ciudad que no tenía murallas era una ciudad totalmente desprotegida. La fortaleza de los pueblos en la antigüedad, hasta terminada de la Edad Media, eran sus muros. Dentro de los muros había seguridad. Eso cayó cuando apareció la pólvora. Con la pólvora podían destruir los muros. Pero antes era imposible, había que utilizar muchas vidas humanas para poder destruir una ciudad amurallada. Y acá lo va a ilustrar: el hombre que no se controla, que no es dueño de sí mismo, es como una ciudad que queda a la deriva, sin murallas, y donde es atacado fácilmente. El deportista que va a competir en la disciplina que sea, si no tiene disciplina, control, va a fracasar. Si hace maratón, si es boxeador, si hace cualquier otra prueba de atletismo, si es futbolista en el equipo, si es basquetbolista, va a fracasar si no tiene disciplina en su vida. En la vida espiritual, Dios nos demanda que tengamos control, dominio propio de nuestra vida. Lo vamos a ver un poquito más adelante en otra de las cualidades, y la vamos a ir mencionando varias veces. Octava, santo. Santo. Ahí cuando esa palabra aparece en Tito, en el Tito aparece la palabra santo. Sabemos nosotros que la palabra santo, santidad, es una de las palabras que más se repite y que se menciona en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahí puse que la palabra es una persona firme, comprometido con Dios y su palabra. Y vamos al concepto que Dios había querido enseñarle al pueblo de Israel y que nos enseña a la iglesia hoy de lo que es el hecho de ser santo. El hecho de ser santo no es tener una aureola sobre nuestra cabeza, no es una persona que tiene un porte, que se viste bien, sino es una persona, el concepto bíblico santo es algo separado para cumplir un propósito determinado. Israel fue un pueblo santo. Dios lo separa de todas las naciones del mundo en la antigüedad. Escoge a Israel para ser un pueblo santo. ¿Por qué? Porque dice: yo quiero que ustedes sean un pueblo separado, pero dentro de ese pueblo separado sean distintas a todas las naciones. Las otras naciones hacen estas otras cosas, sacrificios, los ídolos, tienen este tipo de comportamiento. Ustedes van a ser un pueblo diferente, santo, preparado, separado para Dios. En la antigüedad habían objetos santos, cosas santas. Y era todo lo que estaba dentro, en primer lugar, en el tabernáculo que se levanta en el desierto, la carpa móvil, desarmable, portable, que se movía en el desierto, y posteriormente, cuando se levanta el templo en la época de Salomón, todos los utensilios que estaban allí eran todos santos. Las cortinas, los muebles, los cubiertos, los vasos, los platos, las vestiduras de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque esas cosas, esos utensilios, esas mesas, esos cortinados, esa vestidura eran santas porque estaban separadas, preparadas para un objeto particular. No podían con el plato que lo usaban en el servicio del tabernáculo del templo, con el tenedor, con el vaso, irse a comer después el asado, el cordero, en la carpa, cada uno. Eso estaba separado porque era para Dios. Las vestiduras que usaba el sacerdote y el sumo sacerdote
También eran vestiduras dedicadas y especiales, porque eran vestiduras santas para las ocasiones que tenía. Traído a nuestros días y a nuestro tiempo, Dios demanda de que el Hijo de Dios, el siervo del Señor, y también, por supuesto, ancianos, pastores, obispos, sobreveedores, sean santos, estén separados para Dios. Esto no quiere decir que nosotros vamos a vivir una vida fuera de la sociedad, totalmente distinto. No, sino que la sociedad no contamine nuestra vida. Israel muchas veces fracasó cuando se olvidó de la santidad de Dios. Lo vemos en la historia, y si nosotros nos gusta estudiar, ver los capítulos, vemos cuando llegamos a Primera Reyes y al libro de Crónicas, donde vemos que los reyes que fueron fracasando en el reino del norte, todos en el reino del sur, fueron cuando su vida no fue una vida santa, separada para Dios. Y vemos cómo Dios levantaba en el reino del sur a algunos reyes que su corazón era buscar a Dios. Yo busqué uno, por ejemplo, Segunda Crónicas 17. Es el rey Josafat, Segunda Crónicas 17, versículo 3. Y el Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo de su padre, pues no buscó a los Baales, a la idolatría, sino al Dios de su padre. Obedeció los mandamientos del Señor y no siguió las prácticas de los israelitas. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá le llevaba regalos y Josafat llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores. Anduvo con orgullo en los caminos del Señor y hasta quitó en Judá los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Acera. Un versículo. Hay muchos casos así en la antigüedad. Dios demanda hoy también para los siervos del Señor, para los hermanos, para los miembros, santidad en su pueblo. Estamos separados para Dios, separados de una sociedad que está totalmente contaminada, corrupta. Debemos marcar la diferencia. Llamaba la atención en la antigüedad el sumo sacerdote, su vestidura. Llamaba la atención esa vestidura que diferenciaba del resto del pueblo. Cuando se reunían en el desierto y estaban las carpas, el centro era el tabernáculo y eran millones de personas. Trataba de que el pueblo pudiera ver cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio. Su vestidura se destacaba. Hoy Dios no demanda vestiduras físicas, mi ropa, sino que demanda una vida santa que evidencie de que yo estoy separado para Dios. Vamos al último que tenemos en la primera página de la hojita. No dado al vino. Y yo quisiera que vayamos a los pasajes centrales para que veamos cómo el Espíritu Santo inspiró a Pablo, cómo lo guió, cómo Pablo lo deja plasmado en su escrito con su pluma, tanto en 1 Timoteo como en Tito. Porque cuando llega el versículo 3, 1 Timoteo 3:3, dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Vamos a Tito, damos vuelta unas páginas, Tito 1. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante luego. Nos muestra en los dos escritos, tanto en Tito como en Timoteo, acá menciona 5 veces aspectos negativos, los pone todos juntos para mostrar el contraste. No a esto, no, dice,
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia nuestra, sino en cambio debe demostrar. Ahora vamos a ver ahí a continuación vienen 5 de las características con los no, aspectos negativos. No dado al vino. Ahí está la palabra puesta, se la dejo para los que lo quieran copiar, buscar. No un bebedor, no un borracho. Y en primer lugar, aclaro, vamos a tener que cuando habla de vino, habla en términos genéricos. Porque siempre va a venir la persona que dice, sí, es el vino, pero no dice cerveza, whisky, gin. Siempre aparece alguno. Le cuento los más jóvenes de acá, que nacieron en los años 70, los poquitos 80, que desde la década del 40 del siglo pasado, en la sociedad se veía muy bien el hecho de fumar. Hoy hasta se ve feo, se ve feo. Se fumaba en todas partes, menos en la iglesia, en todos los lugares se fumaba. Se fumaba en la facultad, en las clases. Juan Carlos, facultad de medicina, daban clases los doctores, fumaban. Yo tuve un profesor en el secundario que fumaba en la clase. Fumaba, era común, hoy suena. Y había hermanos que decían, en ninguna parte de la Biblia dice que el fumar es pecado. No lo dice, sí. Pero sabemos nosotros lo que produce. Entonces acá, cuando dice no dado al vino, debemos leer cuando dice no dado al vino a todo bebida que produce un efecto en nuestro cuerpo. Hoy, bebida, sustancia, a ver qué más puse yo, tóxicos, drogas, ¿cómo se llaman las nuevas? Las sintéticas, medicamentos, energizantes, todo, cocaína. Y esto se vive. Si bien hoy el cigarrillo prácticamente está siendo abandonado, quedan todavía los fumadores, pero el consumo de sustancias se da muchísimo. Muchísimo. En la baja sociedad, con el paco y la marihuana y la cocaína de pésima calidad, hasta en las más altas esferas, con drogas muy refinadas, inclusive con productos sintéticos, pastillas, cápsulas que hacen eso. No dado al vino. Hay un pasaje donde Pablo le dice a Timoteo, al mismo que le escribe la carta, que tome un poco de vino. Entonces algunos también dicen, no, tenemos que tomar. Indudablemente lo que está diciendo acá es el abuso. Es el abuso. Hay muchísimos versículos. Yo no los menciono por si alguno los quiere anotar y quedan 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 6, 9 al 10. Gálatas 5:21. Efesios 5:18. No embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Primera Pedro 4:3. Todo nos habla y compara adulterio, fornicación y todo tipo de inmundicia sexual y menciona borracheras. En el mismo plano. Antes, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, pelea. En el Antiguo Testamento, Isaías 5, 11, 22, Proverbios 21, 23, 30 al 35, Proverbios 31, 4 y 5, Oseas 4, 11. Miren lo que dice Levítico 10. Vamos a leer uno.
Levítico 10, 8 y 9. Ley sobre el culto, dice el título de mi Biblia. El Señor dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión. Llámese tabernáculo, pues de lo contrario morirán. Este es estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y puedan también así enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor nos ha dado a conocer por medio de Moisés. Levítico 10, 8 al 9, Isaías 28, 1, 7 y 8, Isaías 56, 9 al 12. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que del uso pasaron al abuso. Noé, eran poquitos los que estaban en la tierra después del diluvio. Se emborrachó y provocó deshonra, y hubo un juicio sobre uno de los hijos de Noé. El otro caso que recordamos, antiguo, Sansón, Lot, con la deshonra. Creo que los que estamos aquí, los que lo están escuchando al video, seguro que conocen a alguien, directo o indirectamente, tal vez más lejano, de personas que su vida ha sido arruinada por la bebida. Y hoy podemos agregar por sustancias tóxicas. Han arruinado su vida, sus familias. ¿Por qué? Lo decía el Levítico claramente. Aarón, los sacerdotes, vos, tus hijos, por siempre, fuera el vino y el licor. Necesitas tener mente despejada para discernir entre lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo, lo que Dios te ha dicho. El buen conductor no puede consumir alcohol. Te para el control de alcoholemia, te miden. ¿Por qué? Porque el exceso de alcohol limita, no puede discernir la distancia que tiene que frenar, no le responden los reflejos. Por eso está limitado. Tratan de reducir el impacto de los accidentes. Pero lo mismo produce cualquier otra sustancia que altere nuestro organismo. No soy médico, no conozco mucho sobre el tema, pero no os embriaguéis con vino. Y Pablo sigue. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está mostrando acá? Y nos va a mostrar esta enseñanza, este principio en todos los que vienen después. Tu vida tiene que ser controlada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El no dado al vino es la persona que está, la figura en el original está apegada cerca de la botella. Esa es la persona, esa es la figura. Entonces, ¿nosotros nos viene la imagen? Sí. Muchas veces, tristemente, esas personas que están tiradas en el suelo y vemos están la botella, la caja ahí. ¿Yo controlo la bebida o la bebida me controla a mí? Si el Espíritu Santo está en mí, controla toda mi vida. Entonces, ¿yo puedo controlar eso? Eso es lo que enseña Pablo en este versículo. Antes bien, sed controlados, ser llenos, ser controlados por el Espíritu Santo. Por eso, el buen conductor es el que controla el vehículo libre de cualquier efecto nocivo que puede limitar su reflejo, su visión, la respuesta rápida. El buen hijo de Dios, el siervo del Señor, es aquel que tiene su vida, su mente, su corazón dispuesto y no está condicionado ni dominado por la bebida.
Bebida en general, toda otra sustancia que limite mi discernimiento. Mi discernimiento. No dado al vino. La número 10. No pendenciero. No pendenciero. Está en las dos listas, es una de las características que está en las dos tablitas, en Timoteo y en Tito. Ahí en la hojita dice la palabra pletes, un golpeador, belicoso, iracundo. Vamos a ver que también dice no iracundo, irritable, violento. El pendenciero es la persona que siempre resuelve todo como a los golpes. A los golpes. Un peleador, un golpeador, un descontrolado. Hoy vivimos en una sociedad violenta. Es triste ver esos hechos de violencia. Vemos las noticias los días lunes, lo que pasó a la salida de acá, esto, a la noche, violencia contra el que está trabajando, con el que está de fiesta, permanente. Vivimos en una sociedad violenta, porque el pecado, Satanás, se manifiesta con violencia. Él vino para matar y destruir. Él es violento. Y nuevamente el contraste está acá. Vos vas a dejar que te domine la violencia, la situación difícil. ¿La voy a dominar o manejar con violencia o la voy a dejar que me controle y la maneje el Espíritu Santo? Yo estoy hablando y discutiendo con Leonardo de lo que sea, de la vida, del deporte. ¿Cómo voy a terminar esa situación? ¿Con violencia? Mencionábamos recién Monzón. ¿Cómo terminó la situación? Estaba totalmente sacado de sí por el alcohol y se cree por las drogas y lo terminó solucionándolo con violencia. Vivimos en una sociedad violenta y hoy más que nunca se menciona el tema violencia familiar, violencia doméstica. Es una realidad. Lo ven en la escuela, lo sufren los chicos, sale en la sociedad, lo ven en las empresas, lo ven en los consultorios médicos, en los hospitales y tristemente también se ve acá en la iglesia. Personas que son, vamos a decir, golpeadas, físicas y psicológicamente. Ezequiel 34. Habla a los pastores de Israel de la antigüedad. ¿Se acuerdan? Ezequiel 34, el profeta advierte a Israel sobre los malos pastores, aquellos que no cuidaron a las ovejas. Versículo 4, no fortaleciste a la débil, ni curaste a la enferma, ni vendaste a la perniquebrada, ni volviste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enserionado de ella con dureza y con violencia. Dice la Nueva Versión Internacional, con crueldad y violencia. Nuestra vida tiene que ser una vida controlada por el Espíritu Santo, donde las situaciones difíciles sea el Espíritu Santo la que los controle y los maneje y no las situaciones violentas. Por eso el apóstol Pablo advierte, todos controlados por el Espíritu Santo, pero más en los ancianos, pastores, obispos, sobreveedores, no pendenciero, no peleador, no
violento, no violento. Ojalá que podamos llevar una vida manso, como fue el Señor Jesús, que en determinados momentos Él podía haber, vamos a decir, utilizado la fuerza o recursos especiales, sino que fue manso y humilde. Manso y humilde. Principalmente las que vamos a ver ahora, que nos dejemos controlar por el Espíritu Santo, porque cuando no nos controla el Espíritu Santo, nos controla el pecado, la carne, nos controla Satanás y produce esto. Nos controla el vino, nos controla la violencia, las palabras fuertes, las malas palabras, los golpes. Vamos a la que sigue. No codicioso de ganancias deshonestas. En 1 Timoteo 3, esperen que lo voy a buscar, está en el 3, no codicioso de ganancias deshonestas. Y también está en Tito, en los manuscritos más más antiguos y más perfectos. En Timoteo no figura, sí figura en Tito. Pero no quiere decir porque no figure, lo vamos a sacar. Muchos creen que fue puesto porque más adelante, versículo 8, los diáconos, 1 Timoteo 3:8, asimismo, los diáconos, igualmente, los diáconos también deben ser honestos, sin doblez, no dado mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Vuelve a poner esta frase. Entonces, algunos manuscritos donde no estaba en el 3, lo agregaron. En 1 Timoteo 3, en algunos manuscritos no está, pero como que en algunas copias que se hicieron después, sí la pusieron, porque está en el 3:8, pero está en Tito. O sea, no busquemos. No codicioso de ganancias deshonestas. Yo acá había puesto, que va muy ligado con el que sigue a continuación en la listita, ahí en la hoja, en la 12. No avaro. Porque, yo puse así, la codicia y la avaricia van juntas. Son socios en el caos y en la crisis o en el pecado. No codicioso, no debemos codiciar. 1 Timoteo 6, más adelante, Pablo le dice a Timoteo que cuidado con el amor al dinero. No dice cuidado con el dinero, con la codicia, con el amor al dinero. Fue el tema que me tocó hablar hace un par de meses atrás cuando estamos considerando ese tema, el amor al dinero, de Santiago. Y el versículo principal es este que está en 1 Timoteo. 1 Pedro 5:2. Nuevamente, 1 Pedro forma parte del pasaje de Pedro enseñando y exhortando a los hermanos ancianos, pastores y obispos. Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando por ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Utiliza la misma frase que tomó Pablo en Timoteo y en Tito. Dice la Nueva Versión Internacional: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición del dinero. Muchas personas vivimos en una sociedad ambiciosa, codiciosa, que lleva a la hermana gemela, que es la avaricia. Codicio, quiero tener más, quiero tener más. Ya
Dios había advertido al pueblo de Israel: no codiciarás ni la casa, ni el auto, en aquel momento decía ni el buey, ni el siervo, ni el campo, ni la mujer de tu vecino. No codicies, vos tenés que tener lo tuyo. Y vivimos en tiempos muy codiciosos, donde la riqueza, lo material, es muy importante. Otro día compartía con compañeros de trabajo, ahí me pregunta algunas cuestiones que tienen que ver con la fe, con la iglesia, y me preguntaba cómo era el tema de el que quería hacer una iglesia, cómo hacía, si había alguna forma, algún control, tenía que... Y yo le dije: mira, es una cuestión de convicción delante de Dios. Se pueden reunir un grupo de personas, hermanos, miembros, pero él no entendía. Dice: pero esto se puede prestar a que cualquier persona haga de la iglesia un negocio. No lo entendía, pero no hay ningún control, no hay que pedir autorización acá, hacer... No. Y pasa, y muchas veces hay personas que son negociantes de la fe, que de la iglesia, que de la religión, lo usan para su propio bolsillo, su propio negocio. Por eso Pablo advierte: cuidado con codiciar ganancias deshonestas, ganancias que va no de acuerdo en forma honesta. Pero dice, tampoco no avaro, el que quiere para sí. Hebreos 13. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice la Nueva Versión Internacional: manténgase firme, manténgase libres del amor al dinero, de la codicia, y contento con los que tienen, porque el Señor ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Quién me puede hacer un simple mortal? Volvemos a 1 Timoteo, donde Pablo exhortaba al joven Timoteo capítulo 6, versículo 7, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevar. Así que, teniendo ropa y comida, estemos contentos con eso. Y los que quieran enriquecerse, los que tengan ambición, codicia, avaricia, caen en tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlos, algunos se han desviado de la fe y han causado muchísimos dolores. Creo que los que estamos aquí, los que están viendo el video, también conocen alguna persona cerca, allegada, conocida, que por la codicia, que por la avaricia,
arruinó su vida, que terminó mal, como dice acá. Causó muchos males y destrucción. Terminó mal, perdió todo, pero no solo lo material, su vida, su familia. En estas características, nuevamente viene el contraste que Pablo le decía, no al control de la bebida, no al control con violencia, con palabras fuertes, no al control con plata, no porque yo quiero tener plata, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Controlo yo la bebida o la bebida me controla a mí? Las situaciones violentas, ¿las domino con violencia, con palabras fuertes? ¿O es el Espíritu Santo que me controla? Yo manejo la billetera, la tarjeta de crédito, el mercado pago, o la ambición me lleva a que cuando me doy cuenta no tengo nada y lo único que tengo son problemas. Por eso, la exhortación del apóstol es que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Estamos en hora, hemos llegado, hicimos el 11 y el 12 juntos. El domingo que viene seguro que terminamos no soberbio, no iracundo, los 5 no que tenemos allí. Y el último, justo. Seguro que terminamos estas características para pasar a ver las cualidades familiares que están en el punto que yo he marcado como número 2. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por estas enseñanzas eternas de tu palabra, que tienen plena validez para el día de hoy, plena validez porque tu palabra es viva y eficaz y demandas de tu pueblo, de tus siervos, de cada uno de nosotros, un control completo por parte del Espíritu Santo. Ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos ir menguando, disminuyendo, apagando nuestra vida, que nuestra batería se consuma al máximo, apagada totalmente, para que el control total de nuestra vida sea por medio del Espíritu Santo. Despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.